buenos días, amada audiencia, amados hermanos, a todos aquellos que nos van a ver por el YouTube, por Facebook y que nos van a escuchar por la 90.3. Anhelamos de corazón que la persona del Espíritu Santo hoy pueda experimentar en sus casas, a todo hogar, a toda familia que nos va a escuchar. Y para eso vamos a leer la palabra de Dios en Isaías 40, del 26 al 27. Dice: levanta en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos. A todas llama por sus nombres y ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mí, mi Dios pasó mi juicio. Entonces vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro, que hoy usted pueda ser reverente al Padre y de acuerdo a lo que el Espíritu lo guíe, vamos a orar. Padre amado, bendito Rey, queremos darle gracias porque una vez más estamos escuchando tu palabra y que podamos hoy experimentar de aquello que tanto tú anhelas, pues que escuchemos tu voz, que esta prédica, que cada alabanza que vamos a escuchar, también, Padre, podamos ser de edificación, Padre. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.
Muy buenos días, amada Iglesia del Señor Jesucristo, amigos apreciados. Queremos darle una cordial bienvenida a este tiempo maravilloso en donde juntos tenemos la oportunidad de estar compartiendo, escuchando, analizando, aprendiendo más de la palabra de nuestro Padre Celestial. Les invito a que podamos inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojos para poder pedirle al Padre que dirija este tiempo. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por un día más de vida. Gracias porque, Señor, tú nos has levantado con esa predisposición de poder buscar tu rostro hoy, Señor. De poder afinar nuestros oídos para escuchar tu voz hablando a nuestras vidas a través de la exposición de tu palabra, oh Dios. Te pedimos que tu palabra corra, fluya con poder, Señor, a todo nuestro ser, Señor, y que estemos como tierra fértil, Señor, preparada para recibir la buena semilla, Señor, para que ésta dé fruto, Señor, al 100 por 1, y nuestras vidas puedan ser así bendecidas por ti. Te damos muchísimas gracias, precioso Espíritu Santo, por estar en este lugar, por tomar el control y por revelarnos la verdad de la palabra de Dios. A ti sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, en las últimas semanas hemos venido hablando de un tema hermoso, el cual tiene que ver de la persona del Espíritu Santo, al cual el Padre ha enviado a cada persona o a todo aquel que ha creído y que ha recibido a Jesús como el Salvador y el Señor de sus vidas, para hacer dos cosas básicas. La primera, para poder enseñar, para poder dar a conocer cuál es nuestra nueva identidad. Es decir, aquellas características o rasgos que el Padre ha puesto en cada uno de nosotros. Y la segunda, para impregnar esa identidad del Padre en nuestras vidas. Ya hemos visto tres de estas características o de estos rasgos, los cuales son que somos la luz del mundo, también que somos nuevas personas y que somos hijos de Dios. El domingo anterior estuvimos analizando acerca de que como hijos de Dios necesitamos aprender a poder desarrollar en nuestras vidas y demostrar ese rasgo maravilloso del amor como Él lo hizo. La Biblia dice que el Padre, o sea que Dios es amor, que Él ama al pecador, que ama al perdido, por lo cual Él nos ha mandado a que nosotros también podamos amar a los demás. Amarle a Él en primer lugar, pero también amar a nuestro prójimo, así como Él lo hizo. Jesús dijo que Él amó a sus discípulos y los amó hasta el final. Esto implicaba que los había amado a pesar de. Judas, por ejemplo, lo había traicionado, Pedro lo había negado, Tomás dudaba de Él. Sin embargo, Jesús les amó hasta el final. De la misma manera, el Padre quiere que nosotros también podamos desarrollar esa característica maravillosa del amor como hijos de Él. Así que le animamos a que usted pueda hacerlo. Hoy seguiremos analizando esa tercera característica o rasgo de nuestro Padre Celestial, que es que somos hijos de Dios. Y como tales, también necesitamos aprender a recibir el perdón de Dios en nuestras vidas. Así que les invito a que podamos juntos hacer una lectura en la palabra de Dios, que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, desde el versículo 11 hasta el 24. Así que procedamos a leer. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan,
y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué maravillosa parábola. Saben, en los tiempos de Jesús, Él enseñaba a sus seguidores y a sus discípulos a través de las parábolas. Una parábola es una historia narrada o contada de manera ilustrativa que contiene o que enseña una verdad espiritual. Y esto es lo que Jesús estaba haciendo a través de esta parábola. Hoy, a través de este texto bíblico, vamos a conocer o vamos a descubrir algunas verdades espirituales para nuestras vidas. Así que póngase muy pilas en lo que vamos a estar diciendo. En la historia podemos ver que hay dos personajes principales. El uno es el padre y el otro es el hijo. Pues bien, el padre en esta historia representa a Dios. Y el hijo representa al ser humano. Antes de continuar, quiero que usted medite por un momento en la pregunta que le voy a hacer. ¿De dónde usted proviene? ¿De dónde procede? ¿Quién lo creó a usted? ¿Usted conoce aquello? Estoy segura que la mayoría de las personas ya tienen esa respuesta. Y la respuesta es que generalmente todos sabemos, Dios nos creó. Pero hay personas que quizás aún no estén convencidos de esa verdad o no la conozcan. Así que vamos a ir al texto en la Biblia donde nos dice esa verdad, que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 1, el versículo 27. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mire, amado amigo, apreciado hermano, la Biblia nos dice claramente que nosotros procedemos, hemos venido de parte de Dios. Dios fue quien nos creó. David tenía esto también muy claro y él sabía que aunque había salido del vientre de su madre, quien lo había puesto allí, quien lo había formado era Dios. Y eso lo encontramos en el Salmo 139, el versículo 13, que dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Es interesante poder notar que hay personas que a veces desconocen esta verdad, hay otros que quizás la niegan, que les cuesta creer que Dios sea nuestro creador. Pero es una verdad que no la podemos esconder, es una verdad que no podemos decir que no está ahí, porque Dios la ha dejado muy clara en su palabra. Y ya depende de cada cual el creerla o no creerla. Es importante saber esto porque cada persona debe de saber de dónde viene, de dónde procede. Tenemos un creador, tenemos un Dios que nos hizo, así como hizo los cielos, la tierra, el mar y toda la creación, también creó al ser humano, también creó al hombre. ¿Sabe? Cuando Dios creó al hombre lo hizo con un propósito muy claro, muy específico. Él dice en su palabra: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, para darnos un porvenir y una esperanza. ¿Qué esperanza de qué? De una mejor vida. A veces el ser humano no está viviendo esa mejor vida que todos anhelamos vivir, y es porque no estamos viviendo de acuerdo a ese plan maravilloso que Dios ha diseñado para nosotros, su creación. Así que es importante tener esto presente. Ahora, conectémonos otra vez a la historia bíblica que estamos viendo en Lucas
capítulo 15, el versículo 11 al 24, a la cual ya le dimos lectura. Les había dicho anteriormente que encontramos allí dos personajes principales en esta historia, el padre y el hijo. Vamos a ver algunas acciones que el hijo desarrolló, algunas actitudes que él tomó en relación a su relación con su padre. Así que les invito a que vayan junto conmigo en la lectura para poder recordar aquello. Desde el versículo 11 hasta el 14 vamos a ver esas actitudes negativas que este hijo tuvo para con su padre. Dice la palabra de Dios. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Si nos damos cuenta, podemos ver que este chico tuvo 4 actitudes negativas, el hijo. ¿Cuáles fueron? La primera dice, pidió sus bienes a su padre. Esto nos da a entender que él estaba viviendo bajo la cobertura de su padre, bajo su autoridad, bajo la responsabilidad de su padre. Pero un buen día el hijo decide que ya no quiere esto, que él quiere vivir independiente de su padre. Y económicamente también lo quería hacer porque le pide sus bienes. ¿Qué podríamos decir que también es la herencia, verdad? Como en aquel tiempo, así como en el de hoy, podemos ver que lo normal es que cuando un hijo recibe los bienes de sus padres o la herencia que su padre les deja, es cuando el padre ya muere. En este caso, este hijo no estaba esperando a que su padre muriera, sino que estaba pidiendo su herencia con anticipación. Esto denota un sentido de falta de respeto hacia el padre, de falta de consideración. Otra de las cosas que hace este hijo, otra actitud negativa, es que a más de recibir, de pedir el dinero a su padre, su herencia, dice que él se fue lejos de casa. Una vez que recibió los bienes que le pidió al padre, dice se fue lejos, abandonó el hogar. Mire, nótese que ahí dice en el texto que él era el hijo menor, tenía 2 hijos, pero quien estaba haciendo todo esto era el hijo menor. Para mí da a entender que este hijo menor aún no había alcanzado la madurez necesaria como para vivir solo. Y por eso estaba viviendo con su padre. Y el padre era quien tenía el cuidado de él. Pero este hijo ignoró totalmente todo esto, todos los beneficios que quizás tenía como hijo e hijo menor en casa de papi, y tomó la decisión de querer independizarse. De manera general, cuando un hijo se independiza es cuando éste ya está listo, cuando ya ha alcanzado una madurez en algunas áreas de su vida, en el área espiritual, en el área física, en el área emocional, intelectual, cuando es alguien que puede valerse por sí solo, porque es lo normal. Y por eso Dios dice en su palabra que dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. ¿Cuándo un hombre está listo? Cuando está listo para formar un nuevo hogar. Pero este chico aún era muy joven y por eso estaba viviendo bajo los dominios de su padre. Él quizás estaba aburrido, quizás no quería someterse a las reglas, a los consejos que su papá quizás le daba, y él quería descubrir otras cosas fuera de su hogar y por eso tomó la decisión de irse fuera de casa. Otra de las decisiones que él tomó, de las actitudes negativas que este chico tuvo, fue que desperdició. Una vez que se fue, allá no fue y administró bien el dinero. Por el contrario, dice que desperdició, malgastó sus bienes. Y no debemos de ser adivinos para poder imaginarnos en qué cosas seguramente las habrá desperdiciado o malgastado. Porque como en aquel tiempo y en los tiempos de hoy, nuestros jóvenes muchas veces buscan esa independencia, buscan salir de casa para hacer cosas que de manera general no son muy agradables y que son cosas que más bien los llevan al desenfreno, a la perdición, y que luego les lleva a un sufrimiento peor. Entonces este chico había malgastado, había desperdiciado ya todos sus bienes, los bienes que él no había trabajado, sino que el padre le había dado a petición de él. Y por último dice allí que vivió perdidamente. Eso nos hace ver
que definitivamente la decisión que el muchacho tomó en salir de su casa no fue la mejor, no fue la correcta. Que él no estaba saliendo de casa con esa madurez, con esa sensatez que un hombre debe de salir del lado de sus padres, sino que él no estaba pensando bien, él estaba dejándose llevar por sus deseos, por sus impulsos, porque quería descubrir nuevas cosas, pero cosas que no eran buenas. Y esas cosas los llevaron luego a la perdición, como lo dice allí el texto. Pero ahora, yo le quiero llevar a que usted reflexione por un momento y se ponga en el lugar del padre de este chico. Si a usted le pasara una situación de esta, que su hijo viene un día, le pide su herencia, luego decide irse de casa y malgasta el dinero y se pierde totalmente, puede ser en los placeres de este mundo, drogas, alcohol, sexo ilícito y tantas otras cosas que el mundo ofrece y que los jóvenes muchas veces están queriendo experimentar y probar, porque esta es una realidad a la cual también la vemos como sociedad y que se encuentra muy presente en las diferentes familias. Entonces piense por un momento, ¿cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría ese padre al pensar que su hijo se fue de su lado en donde lo tenía todo? Donde tenía cama limpia, donde tenía comida 3 y 4 veces en el día quizás, en donde era el hijo del dueño de la hacienda o del lugar donde vivía, en donde él tenía las comodidades que generalmente como padres nos esforzamos para brindarle a nuestros hijos. Piénselo por un momento. No sé cuál sería su respuesta. Quizás muchos estén diciendo, ay, yo ni lo recibo. Para mí, ya que se quede allá. Yo me siento enojado. Quizás usted piensa que si él vuelve lo rechaza o qué sé yo. No sé cuál sería su pensamiento, cuál sería su reacción ante todo esto que el hijo ha hecho. Veamos lo que el padre hizo, veamos cuál fue la reacción del padre ante el hecho de ver que su hijo se había ido, había abandonado el hogar, pero que tuvo que pagar las consecuencias duras de haber vivido de esa manera. Así que les invito a que veamos también allí en el texto bíblico, a continuación desde el versículo 15 en adelante, veamos las consecuencias que este hijo tuvo que sufrir y padecer. Dice que, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjese, tuvo que pasar hambre porque al lugar donde decidió irse, abandonando su hogar en donde lo tenía todo, había estado pasando por hambre ese lugar y tenía hambre. Tuvo que pedir trabajo, se arrimó, se acercó a alguien en medio de su necesidad de hambre que tenía, no había comido nada, me imagino en días, entonces tuvo que pedir trabajo. Y el único trabajo que le ofrecieron fue que vaya a la hacienda de un señor a cuidar cerdos. Dice la escritura, apacentaba cerdos. Y tanta era su necesidad, tanta era su hambre, que dice que él deseaba, anhelaba poder comer de la comida de los cerdos, pero nadie le daba nada. Imagínese usted las condiciones precarias en las que llegó a estar este chico. Ahora le invito a que piense por un momento y usted se ponga en el lugar de este padre. ¿Cómo usted se sentiría al ver que su hijo le faltó de esta manera? Que le pidió su herencia, que se quiso ir antes de la hora, que teniéndolo todo en casa, decidió no valorarlo, decidió actuar como una persona malagradecida y que se fue y malgastó todo lo que se le había dado y que vivió de manera perdida, como dice aquí, y que le fue súper mal. Cuando quiso regresar a casa, veamos cuál fue la actitud de este padre. Piénselo por un momento. Le invito a que veamos desde el versículo 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, y lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Mire lo que dice este padre. La actitud de este padre frente al regreso, al retorno de su hijo que se había ido de la manera en que lo había hecho. Aquí, en primer lugar, vemos que dice la escritura que el padre lo ve de lejos.
Esto indica que el padre siempre estuvo pendiente de su hijo. Este padre, ¿cómo estaría pensando, no? Al respecto de su hijo. Él pensaría quizás, mi hijo en algún momento va a volver. ¿Qué estará haciendo mi hijo? ¿Cuánto extraño a mi hijo? El padre estaba pendiente, quizás dice que lo ve de lejos, quizás estaba asomado en la ventana o en el balcón con la esperanza de verlo llegar en algún momento. Él estaba pendiente, nunca dejó de estar pendiente y con la esperanza de que su hijo regresara, volviera a casa nuevamente, en donde iba a estar mejor que afuera de su casa. De igual manera podemos ver que Dios, como Padre, como aquel que nos dio la vida, es alguien que siempre está pendiente de nosotros. Él está mirando muchas veces de lejos nuestro accionar, ese accionar de que estamos perdidos, extraviados, lejos de Él, lejos de su presencia, sufriendo por ende las consecuencias de no estar con Él. Porque dice la palabra de Dios que fuimos creados por Él y para Él. La única forma en que podemos estar al 100% bien es estando con nuestro Padre Celestial, porque Él fue que nos dio la vida y Él es el que conoce mejor que usted y que yo y que cualquiera de qué manera nosotros podemos vivir. Él es el que ofrece esa vida abundante. Dice su palabra que separados de Él nada podemos hacer. Entonces debemos de hacer conciencia de que el Padre, o sea Dios, está al pendiente de toda persona que está lejos de Él, esperando que en algún momento esa persona tome la decisión de regresar, de volver. Dios nunca deja de estar pendiente de nosotros. Él siempre está al cuidado de cada uno de nosotros porque somos su creación. La segunda cosa que dice ahí es que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Y mire, la misericordia está muy ligada al perdón. ¿Sí? Este padre pudo haber quizás visto con ojos de odio, de venganza, de rencor, de resentimiento, de enojo a su hijo. Pero la Escritura dice que en vez de eso, él lo vio con ojos de misericordia. La misericordia está ligada con el amor de Dios. Dice su palabra que el amor de Dios cubre multitud de faltas, de errores. Y dice que Dios, el Padre de esta historia, le extendió su misericordia, vio con misericordia a su hijo. ¿Cómo le vería? Golpeado por la vida. ¿Cómo le vería? Sufrido. Capaz, irreconocible ante los ojos de otros, pero él como padre lo reconoció, sabía que era su hijo. Y le causó dolor verlo cómo estaba llegando, cómo estaba regresando. Y por eso dice que fue movido a misericordia. En vez de pegarle una bofetada o un puñetazo, en vez de rechazarlo, de alejarlo, de despreciarlo, dice que lo vio con ojos de misericordia. Y es así como Dios ve al ser humano, con ojos de misericordia. Yo no sé qué concepto tenga usted de Dios. Si usted piensa quizás que Dios es un Dios castigador y por eso el hecho de que usted está participando de cosas que no son gratas delante de Dios le impide acercarse a Él y usted piensa que Dios lo va a castigar o que Dios se va a resentir o que lo va a rechazar. Déjeme decirle que no es así. En la imagen de este padre, de esta historia, estamos diciendo que representa a Dios como Padre. Y Él mira a su creación, mira a sus hijos también con ojos de misericordia, porque nos ama. Más grande es el amor que Dios siente por la humanidad, por el hombre, por el ser humano, que los pecados que éste pueda cometer. ¿Sabe? Dios aborrece el pecado, es verdad, pero Dios ama al pecador y por eso lo ve con ojos de misericordia. Por eso si usted está lejos de Él, por eso si usted se ha equivocado, ha cometido errores, piense que Dios lo está mirando con ojos de misericordia y que eso le ayude a poder tomar una decisión en volver a Él. De saber que el Padre va a perdonarlo por aquellos errores que haya cometido. Luego dice que el Padre sale a su encuentro. El Padre pudo haberse quedado allí quieto. El Padre no tomó la decisión de quedarse allí. El Padre salió corriendo, dice, y lo abrazó y lo besó. Se echó a su cuello, dice la Escritura, y besó a su hijo. Le demostró su amor. No le demostró rechazo, sino que salió al encuentro. Esta parte me agrada y mucho, porque nos hace ver que nuestro Padre no es orgulloso. Lamentablemente vemos que hay padres que lo son,
ante el error o la falta que el hijo comete, muchas veces el padre actúa con orgullo, con soberbia, y en vez de atraer a su hijo y mostrarle su amor a pesar de, lo que hace es condenarle. Muchas veces le dice que se vaya de su vista, que ya no es su hijo, le rechaza, le condena y no le recibe. En esta historia podemos ver que este padre no hizo eso. Vemos que este padre, por el contrario, sale al encuentro, se levanta. Me imagino salió corriendo, se echó él tomó la iniciativa. Él le buscó al hijo, él le abrazó, él le besó. Él tuvo en sus brazos a su hijo, demostrándole su amor, su perdón. Qué hermoso, qué maravilloso saber que así actúa nuestro Padre Celestial para con todos aquellos que, aunque hayamos pecado, que aunque hayamos fallado, Dios nos ama por encima de y a pesar de. Otra acción que vemos aquí del Padre es que dice que Él le pone el mejor vestido. Dice que ordena a su sirviente que le ponga el mejor vestido. ¿Por qué le mandaría al sirviente que le pongan el mejor vestido? Seguramente que vio al hijo que llegó todo sucio, polvoriento, los trapos quizás ya rotos. ¿Cómo estaría su imagen, su vestimenta desgastada, con mal olor? Que el padre quiso inmediatamente que su hijo sacara ese tipo de vestidura que no eran propias de un hijo de él, para que le dieran una nueva, y no cualquiera, sino la mejor. Mire, de la misma manera, nuestro Padre Celestial, cuando venimos a Él, de esa vida mundana, de esa vida en donde nosotros hemos estado rodando, muchos quizás hemos tocado fondo. Yo he escuchado decir esta frase a muchas personas, no sé si usted también la ha escuchado. Vengo del mundo en donde llegué a tocar fondo, en donde yo pensé que ya no iba a salir más de allá, en donde probé de todo, experimenté de todo, hice de todo lo malo. Y todo eso lo llevó a ensuciarse, no solo hablando o no hablando de manera física, sino de manera espiritual, emocional. Mucha gente se ensucia. Y el Padre, nuestro Padre Celestial, igual que este Padre que le puso nuevas vestiduras y la mejor, nuestro Padre Celestial, Dios, cambia ese ropaje espiritual que hay en nosotros, lo limpia, lo transforma, lo pone reluciente, hace que nuestra vida que ha estado sucia se convierta en una vida limpia, nueva, porque a Dios Dios no soporta estar al lado de lo sucio. Dios es un Dios santo, un Dios puro, un Dios limpio. Y como hemos sido creados a su imagen y a su semejanza, Él espera que cada uno de sus hijos, de aquellos que Él ha creado, también luzcan como Él. Entonces, esto es lo que el Padre hace. Da ropas nuevas, te da una vida nueva, te da una identidad nueva. Eso es lo que hace el Padre. También luego dice que le pone el anillo en su mano. El anillo representaba autoridad, pero el anillo también se utilizaba para hacer transacciones, ¿verdad? Entonces, el padre le hace poner esto al hijo para que él sepa que ya él le restituye la economía, por decirlo así. El hijo había desperdiciado y había malgastado los bienes que el padre le había dado. Había quedado en bancarrota. ¿Cuántos de nosotros antes de llegar a Cristo, antes de venir a nuestro Padre Celestial, desperdiciamos nuestros bienes en placeres, en la bebida? En lo personal, yo conozco muchas personas que me ha tocado escuchar su testimonio, en donde antes de venir a Cristo ellos perdieron todo, porque tomaron malas decisiones, hicieron malas inversiones, utilizaron mal los recursos y el dinero de una manera que no era la correcta. Hicieron transacciones que eran chuecas, que no eran correctas delante de Dios ni tampoco delante de las autoridades. Y les fue mal y se les acabó totalmente. Pero cuando vienen a Cristo y empiezan a pedirle al Padre que Él reconstruya, que Él restituya
esa área de sus vidas en la economía y empiezan a ser buenos administradores, empiezan a ser hombres fieles, hombres honestos, que empiezan a invertir el dinero en las cosas que realmente ameritan hacerlo de una manera fiel y correcta. Entonces, Dios empieza a restituirles, Dios empieza a darles una mejor vida económica. Y créalo que no hay nada mejor que vivir de esa manera, amado hermano. Quizás no en la abundancia, pero saber que estamos viviendo bajo la cobertura del Padre, que dependemos de Él, que Él es el que toma el control en esas áreas, aún en esas áreas de nuestras vidas, como es la económica. Entonces podemos disfrutar de las ricas bendiciones que Dios tiene para nosotros, para nuestra familia, cuando realmente hacemos las cosas a la manera en que Dios nos manda en su palabra que debemos de actuar, que debemos de administrar. Otra de las cosas que hizo el padre para con el hijo es que le pone, dice, calzado en sus pies. Quizás este chico vino con zapatos rotos, desgastados, y yo me imagino que quizás hasta ni llevaba zapatos. De pronto por ahí se los robaron, se le perdieron, en qué caminos andaría y qué zapatos llevaría antes de salir de casa, de los mejores, de los más finos. Y en ese mundo donde él andaba, de pronto se los robaron, se les desgastaron, se le dañaron, yo qué sé, que el padre también vio ese detalle y dijo que le cambiaran los zapatos. Le dio calzado nuevo. El calzado nuevo representa una nueva tarea. Antes tus pies iban presurosos a buscar lo malo, los deseos de la carne. Ahora tus pies van presurosos a hacer lo bueno, el trabajo, a buscar las cosas que a Dios le agradan, a trabajar en el reino de Dios, en la extensión del reino de Dios. Por eso hombres que antes con sus pies que caminaban para ir a la cantina, para ir a la discoteca, para ir a fumar, para ir a cometer infidelidades, ahora ese hombre que está en los caminos de Dios empieza a usar sus pies para hacer las cosas que al Padre le agradan, como por ejemplo ir a predicar el mensaje del Evangelio. Entonces Dios nos encomienda nueva tarea y por eso nos da un nuevo calzado. Y nuestro nuevo calzado es el mensaje del Evangelio de la paz, que debemos de pregonar a todo aquel que se encuentra perdido, es decir, lejos de Dios y que está necesitando ser encontrado por Dios. Nosotros somos los llamados a poder ir con ellos también y traerlos al Padre. Y por último dice que también le restaura el gozo. ¿Sí? Hace una fiesta, hace un banquete, manda a matar al becerro, al más gordo, ¿verdad? De la casa para que se haga una fiesta en honor a su hijo. Y dice el motivo dice, mi hijo estaba perdido y ahora ha sido hallado, ha regresado a mí. Antes estaba como muerto, pero ahora ha vuelto a vivir. ¿Cómo le vería el rostro el padre a este hijo? Un rostro quizás afligido, triste, lleno de dolor, producto de todo lo que había tenido que sufrir a causa de las malas decisiones que él tomó al irse lejos de su padre, al salir de esa comodidad, de ese amor, de esa cobertura que tenía en su padre. Y esto hizo que el padre quisiera también restaurar el gozo en su hijo. Y por eso mandó a matar el becerro de oro. ¿Saben? Me río porque pienso en el pobre, la historia bien bonita, empieza un poco mal, pero termina bien, ¿verdad? Con fiesta y todo. Pero creo que de todos el que le fue peor, alguien por ahí dijo que al que le fue peor en esta historia fue al becerro, fue al animal que tuvieron que matar. Ese no haber estado nada contento, ¿verdad? Entonces vemos que el padre también pudo restaurar el gozo de su hijo. Asimismo nuestro Padre Celestial, cuando ve que nosotros venimos de ese mundo perdido, al recibirnos con ese amor, al recibirnos con sus brazos abiertos, al perdonarnos, al otorgarnos el perdón, hace que se restituya nuestro gozo, ¿verdad? La palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta, hay gozo en el cielo. Eso pasa cuando alguien se arrepiente de sus pecados. ¿Por qué es eso? Porque también el Señor se alegra
cuando uno de nosotros que nos hemos ido lejos de Él, hemos vuelto a casa, a donde pertenecemos. Y en la persona que es restaurada se goza también, porque claro, el sinnúmero de errores, de faltas se nos han sido perdonadas, se nos ha sacado un peso de encima y venimos a estar en paz, venimos a sentir ese gozo que nunca antes habíamos experimentado. Hay personas que me han dicho a mí, ¿sabe, hermana Malena? El haber experimentado el perdón de Dios ha hecho que yo por primera vez duerma como no había dormido en años. He dormido como un bebé, libre de preocupaciones, de sinsabores, de lamentos, y de pesares. Y es que eso es lo que hace nuestro Padre también. Él restaura nuestro gozo. Ahora bien, preguntémonos, ¿por qué necesitamos el perdón de Dios? Y lo necesitamos por dos cosas. En primer lugar, porque aquellas personas que aún no han podido experimentar el perdón de Dios en sus vidas, son personas que están separadas de Dios. Son personas que no pueden experimentar el amor de Dios, ni su presencia, ni su paz, ni su gozo, ni todas esas cosas que el Padre quiere ofrecerle. Porque nuestra condición, si no estamos con el Padre, es una condición de que estamos separados con Él, de que estamos en enemistad con el Padre. Y eso lo encontramos en Colosenses 1, el versículo 21. Leámoslo. Dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. La palabra está siendo clara aquí, clarísima, y nos hace ver que cuando una persona no está viviendo en esa comunión íntima, perfecta, correcta con Dios, es una persona que está separada de Dios, es una persona que está enemistada con Dios. No por Dios, sino porque el hombre ha tomado la decisión de alejarse de Él a través de sus malas acciones, como lo leímos ahorita en este momento. Pero Dios restaura, Dios reconcilia, nos reconcilia con Él a través de la obra de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, cuando Él vino a morir por nosotros, cuando Él tomó nuestro lugar. Entonces el Padre nos dio su perdón, nos otorgó el perdón de nuestros pecados y hace que podamos nosotros de esa manera experimentar su perdón, su amor, su presencia, esa paz que todos anhelamos tener y el gozo también que proviene de Él. Y la otra cosa por la cual necesitamos experimentar el perdón de Dios es porque somos personas falibles. Vamos a fallar, nos vamos a equivocar vez tras vez, aun cuando estemos con Dios, aun cuando estemos caminando con Él de la mano, nos vamos a equivocar, porque somos personas, seres humanos que lamentablemente tenemos la vieja naturaleza y es la que está siempre incitándonos a hacer lo malo y es la tendencia que tenemos dentro de nosotros en la vieja naturaleza de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Y por eso necesitamos estar experimentando de manera continua también el perdón de Dios, porque nos vamos a estar equivocando vez tras vez. Por eso Dios nos ha dejado una hermosa promesa en su palabra, en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, donde dice claramente su palabra, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué hermosa promesa. Debe de tomarla para usted y debe apropiarse de esa verdad, porque nos vamos a equivocar, mis amados. Entonces necesitamos estar experimentando de manera continua el perdón de Dios. Con esto no quiero decir que tenemos carta abierta para pecar, para equivocarnos y pedirle perdón a Dios. No, no estoy diciendo eso. Dios conoce la intención de nuestro corazón. Y lo que importa es que usted haga conciencia de que ha hecho lo malo y que tenga la intención de no volverlo a hacer, que se esfuerce, que haga las cosas que dice Dios en su palabra que nos ayudan a no volver a caer, ¿verdad? Pero si lo hacemos, debemos de confesarlo a Dios y Él ha prometido que nos va a perdonar y nos va a limpiar de nuestros pecados. ¿Sí? Y por último, ¿qué necesitamos hacer entonces para nosotros poder tener o para poder adquirir el perdón de Dios en nuestras vidas? Pues veamos las cosas positivas que este hijo hizo para volver a su casa y que movió a su padre a perdonarlo. Entonces, veamos en el versículo 17, algo que hizo el joven
allí en el libro de Lucas, que es en el texto donde estamos, ¿sí? En el verso 17 dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Mire, la manera de pensar de este chico antes de salir de su casa era otra. Él quería salir, él quería irse, quería divertirse, vivir la vida loca, como dice una canción por ahí. Pero ahora, al experimentar que la vida era dura y no era lo que él se imaginó, entonces su manera de pensar había cambiado. La Biblia dice claramente, cambia tu manera de pensar y cambiará así tu manera de vivir. Entonces, la primera cosa que necesitamos hacer es renovar nuestra mente. Y en el libro de Romanos, capítulo 12, el versículo 2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos renovar nuestra manera de pensar, cambiarla. ¿Cómo la podemos cambiar? A través de la palabra de Dios. Allí se encuentra aquello que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, a quienes Dios creó, a quienes Dios nos dio la vida. No podemos pensar que vamos a vivir la vida como nos da la gana, como nosotros querramos o como otros quieren que la vivimos. Nosotros no fuimos creados por Dios para vivir la vida a nuestra manera o a la manera de otros, sino a la manera de Dios. ¿Por qué? Como lo dice este versículo, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Y es a través de la palabra de Dios. ¿Por qué de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es el manual de vida para todo aquel a quien Dios le ha dado la vida, a quien Dios ha creado. Mire, esta ilustración espero que les ayude un poco porque me ayudó a mí también. Existen varios electrodomésticos, ¿verdad? Que hoy por hoy son muy útiles y nos facilitan la vida en el hogar. Benditos los hombres quienes crearon la lavadora, la cocina eléctrica, la nevera, la lavadora, la secadora, etc., etc. Muchas cosas maravillosas de las cuales muchos nos beneficiamos hoy por hoy. Pero estas cosas no se crearon así solas. Son maravillosas, pero ellas no se crearon así solas. Hubo alguien que las inventó, quien las creó. Y al crearlas, estas personas también diseñaron un manual para que la persona que los use sepa de qué manera las pueden hacer funcionar. De la misma manera, al nosotros haber sido creados, diseñados por el Dios de la gloria, Él también nos dejó un manual de vida para que sepamos cómo es que debemos de vivir en esta vida, para podernos conducir de acuerdo a su voluntad y de esa manera no tropezarnos, no llegar a pisar fondo y vivir toda la triste historia que este joven tuvo que vivir y que muchos de nosotros quizás hemos tenido que también padecer en otros tiempos. Otra de las cosas que necesitamos hacer, además de renovar nuestra mente para poder recibir el perdón de Dios, es tomar la decisión correcta. En el versículo 18 vemos aquí que el joven dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este chico antes había tomado decisiones que no eran las correctas. Ahora estaba tomando decisiones contrarias a las que había tomado anteriormente. Ahora estaba tomando decisiones correctas. Y una de ellas fue, me levantaré. Primero renovó su mente pensando en regresar a su casa, a su padre. Luego tomó la decisión. No se quedó solo en el pensamiento, sino que se levantó. Tomó la iniciativa para poder acercarse al Padre. Usted y yo y toda persona, hoy por hoy necesitamos tomar la decisión. Si usted aún no está buscando a Dios, si usted aún no se ha reconciliado con Él, si usted aún está viviendo lejos de la cobertura de su Padre Celestial, lejos de la cobertura de aquel que le creó, que le diseñó, es el tiempo de que usted también diga, hoy me levantaré e iré a mi Padre. Hoy me acercaré a Dios, a ese Dios que me dio la vida, ese Dios que me creó, que también usted lo puede hacer. La tercera cosa que hay que hacer es confesar sus pecados y pedirle perdón a Dios. Y eso lo podemos ver allí cuando el joven dijo, le diré a mi Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Estaba dispuesto a ir, pero también confesar, reconocer y confesar que él había hecho
lo malo, que él había actuado de manera incorrecta al irse de su lado, al pedirle su herencia y todo lo que hizo, todo lo que malgastó. Él lo confesó a su padre. De la misma manera, usted y yo necesitamos confesarle a Dios aquellas cosas que hemos cometido, que no son gratas delante de Dios y que causan dolor, que causan pesar en nuestras vidas y que no nos dejan estar en paz, que muchas veces no podemos ni respirar, ni dormir, ni estar bien con nuestra familia, con las personas que amamos, porque no estamos andando o actuando de la manera correcta. Necesitamos confesarle a Dios para poder ser perdonados. Y por último, también necesitamos creer y recibir a Jesús como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. ¿Sí? Si usted hace todo lo anterior, está muy bien, pero si no hace esta última parte, estará inconcluso. Estará totalmente inconcluso, porque dice la palabra que en ningún otro hay salvación, sino que es en Jesucristo. Dios envió a su Hijo para que a través de Él nosotros recibamos el perdón de los pecados, de nuestros pecados. Entonces necesitamos creer en la obra de Cristo en la cruz y recibirle como nuestro Salvador y como nuestro Señor, para que así el Padre también nos pueda perdonar a nosotros. Quiero invitarle a que usted reflexione en cada una de las palabras que hoy el Señor nos ha hablado a través de este tema hermoso y que usted pueda identificarse en aquellas cosas que Dios le ha hablado. Le invito a que por favor incline su rostro, que cierre sus ojos allí donde usted se encuentra y pueda una vez más conectarse con el Padre y pueda hacer estos pasos. Pueda decirle: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra que hoy ha tocado mi corazón, que ha sido dada por ti para mí, porque la necesito, Padre. Reconozco que quizás he estado alejado de ti durante mucho tiempo. Reconozco que he vivido a mi manera y que como este hijo pródigo he tomado malas decisiones en mi vida que me han llevado a sufrir y que han llevado a sufrir a los seres que amo, Señor. Hoy estoy lejos de ti y quizás el estar lejos de ti me ha llevado a estar lejos también de personas a las cuales amo aquí en la tierra. Y por eso quiero pedirte perdón, Señor. Quiero confesar que he hecho lo malo delante de ti. Y quiero pedirte que me perdones por cada uno de mis pecados. Perdóname, Señor. Perdóname principalmente por ignorarte, por no tomarte en cuenta en mi vida, por hacer mi voluntad y no la tuya. Perdóname, Señor. Quiero reconocer a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en una cruz por mis pecados y por perdonarme y por limpiarme de todos ellos. Gracias, Señor. A ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sé que fallé, sé que olvidé la luz de tu palabra y el rumbo de mi alma. Lejos vagué, lejos sin ti, perdido me encontraba, la culpa me nublaba.
bueno, anhelamos que usted haya experimentado el hablar de Dios por medio de la prédica de hoy. Y bueno, para eso vamos a dar los anuncios de esta semana. Tenemos el martes, la madrugada de clamor. Tenemos el miércoles, madrugada de clamor con los líderes. Tenemos los jueves, viernes y sábados. Nuestros tiempos como grupo pequeño en los lugares establecidos. Tenemos el sábado la reunión virtual de los jóvenes también, y por lo consiguiente tenemos también pues que podamos orar como iglesia para que vivamos en intimidad, para que pues la persona del Espíritu Santo sea derramado por nuestros líderes, por los pastores, por los colíderes y también por toda la congregación para que lleguemos a ser una familia en intimidad de Dios, y también orar por la construcción del templo. Anhelamos de corazón que haya podido experimentar y haber tenido un tiempo maravilloso. Le damos muchas gracias. Amén y amén.